mi adorable canalla. Capítulo 18. Rechazo. Terry despertó al escuchar que golpeaban a la puerta y fue consciente de dos cosas simultáneamente. Estaba acostado, con los miembros entrelazados con los de Candice, y la persona que había llamado a la puerta no iba a esperar a que la invitaran a entrar. Encontrar a su mujer a su lado fue una gratísima sorpresa que agitó maravillosos recuerdos. Se volvió hacia la puerta musitando una imprecación. La doncella de Candice estaba allí, de pie, con una vela en la mano, Morgana apoyada contra su hombro y sostenida por la otra. Una expresión de ridícula sorpresa bañó su cara. «No tienes costumbre de esperar a que te digan que entres», gruñó Terence. Pero Dorothy no se sintió intimidada. «No es la costumbre que tenemos, milord. No cuando se trata de entrar al cuarto de Lady Candy». «Bueno, en estos momentos Lady Candy no está sola, y si te das la vuelta, me pondré presentable». Dorothy contuvo el aliento cuando él se puso en pie sin más. Se dio la vuelta rápidamente y la cera de la vela cayó sobre el suelo. ¿Qué hacía ese hombre en la cama con Candy? La pobre muchacha había quedado con el corazón destrozado cuando él la había abandonado y ahora estaba de vuelta y, según ella sospechaba, sin siquiera haberse disculpado. «Puedes darte la vuelta ahora y decir lo que deseas». Dorothy se encrespó. Miró vacilante por encima del hombro mientras él se interponía bloqueando la vista de la cama. Desconfiada, ella preguntó: «¿Sabe ella que estáis aquí?» Terry rió. «Mi querida señora, ¿de qué me estás acusando?» Dorothy se puso muy tiesa, procurando pensar en algo que decir. «¿Hay algún problema para que estés aquí en medio de la noche?», preguntó Terence antes de que ella pudiera hablar. «He traído a la pequeña Morgana para el último amamantamiento», explicó ella, haciendo que Terry se preguntara cómo había podido olvidar tan rápido que la niña requería ser atendida en medio de la noche. Dorothy prosiguió como si leyera los pensamientos de él. «Es molesto, desde luego, pero no habrá que amamantarla tan tarde en poco tiempo. Hace unas pocas noches que está durmiendo bastante bien. Es el viaje y el cuarto desconocido por lo que está tan inquieta ahora». «Está bien, puedes dármela». Dorothy dio un paso hacia atrás, asombrada. «Os ruego que me disculpéis, milord, pero ¿no sería mejor que salieseis del cuarto por un momento?» No sería mejor», dijo Terence con firmeza. «En cambio, tú sí que puedes hacerlo». «No, mi buena mujer, no creo poder satisfacer las necesidades de la niña, de modo que no tienes por qué mirarme de esa manera. Se la pasaré a su madre y te la mandaré de vuelta cuando haya terminado». Extendió los brazos hacia Morgana y Dorothy se vio forzada a obedecer, aunque hizo una advertencia. «Hay que tener mucho cuidado. Debéis sostenerla a la cabeza. Eso es, así. No es una muñeca de trapo». Terry hizo una mueca de impaciencia y la doncella se apresuró a marcharse. Suspiró. No había escapatoria. Era necesario despertarla. Sin embargo, no quería hacerlo. Ella había dormido el tiempo suficiente para que los efectos del vino se hubieran disipado y se iba a sentir sobresaltada por su presencia. ¿Por qué no podría la niña mamar sin necesidad de despertar a la madre? Los bonitos pechos estaban desnudos y estaba echada de lado. ¿No podría la niña arreglársela sola? Levantó con cuidado a Morgana y la puso junto a Candice. No pasaba nada. Terence se recostó en el respaldo del asiento y frunció el ceño. ¿Por qué diablos no funcionaba? ¿Por qué los bebés no tenían el instinto apropiado? Volvió la carita hacia ella hasta que la mejilla de la criatura rozó el pezón
Pero la cabecita volvió a apartarse y Morgana, contrariada, hizo sonidos de descontento. Terence se echó detrás de Morgana y la acostó de lado, acercando la boca de la niña al seno de su madre. Luego buscó una posición justa hasta que por fin la niña encontró el camino y empezó a mamar. Terry sonrió, contento consigo mismo y con la criatura. Sosteniendo la cabecita por la nuca, manteniéndola firmemente junto a su fuente de nutrición, Terry pudo contemplar a sus anchas a la madre y a la hija. Es una suerte que le deseo a todo padre reciente, se dijo a sí mismo. En aquel momento se sintió muy orgulloso. Esa niña era su hija. Ahora estaba dispuesto a hacer pasar un mal rato a quien dijera lo contrario. Y él había contribuido a alimentarla. Bueno, en todo caso, había acercado a la niña a su alimento. Era más o menos lo mismo. También pudo entender un poco lo que Candice debía sentir cada vez que la amamantaba. Era una sensación maravillosa. Mientras las contemplaba, se sintió nuevamente invadido por la oleada tierna y cálida que había sentido la noche anterior, y también por un fuerte instinto de posesión. Esa era su mujer y esa era su hija. Le pertenecían. Había que hacer algo para que ellas lo supieran y lo aceptaran. Terence tenía más seguridad ahora con la niña en brazos, cuando avanzó por el pasillo hacia el cuarto que Dorothy compartía con la nana. Incluso se las había arreglado para hacer girar a la madre y a la niña, de tal modo que el otro pecho de Candice, rebosante de leche, pudiera ser utilizado. Y había logrado todo eso sin despertarla. Dorothy abrió la puerta. Tenía una expresión de pocos amigos. Este no era sin duda un buen momento, pensó, para que empezaran a aceptarle. Dime algo, Dorothy. ¿Esa animosidad que te inspiró es genuinamente tuya? ¿O es reflejo de los sentimientos que tiene hacia mí tu señora? Dorothy, que tenía muchos más años que Terence, se atrevió a decir lo que pensaba. Las dos cosas, señor. No deberíais haber vuelto. Ella estaba muy bien sin usted y volverá a estarlo cuando os hayáis marchado. ¿Cuando me haya marchado? Estaba realmente escandalizado. ¿Quieres que me vaya cuando solo he acabado de llegar? ¿Y por qué no?, respondió Dorothy, metiéndose en terreno peligroso. Vos no la queríais como esposa, y eso es algo que ella sabe muy bien. ¿Y si no me marcho, Dorothy? ¿Qué va a pasar entonces?, preguntó bajando la voz. La doncella se mantuvo firme. No iba a hacerla vacilar con tanta facilidad. Que os hará la vida imposible. Eso es lo que va a pasar. Por otro lado, es lo que merecéis. Si me permitís decirlo, milord, Joanna y yo no hemos criado a una niña tonta, os lo puedo asegurar. No es posible ofender dos veces a Candice. Terry asintió con la cabeza. Había escuchado bastante. Si alguien conocía los verdaderos sentimientos de Candice, esa era Dorothy, y la criada había sido bastante franca para decirle la verdad. ¿Tendría razón? No habría ya ninguna esperanza para él y Candice. Eran las 7:30 de la mañana, y Dorothy daba vueltas por el cuarto, muy atareada, sacudiendo el vestido color lavanda y la chaqueta de manga corta que se iba a poner Candy. Esta estaba sentada en el borde de la cama, jugando con Morgana. Ya la había amamantado y estaba esperando a que Joanna viniera a llevársela. Me sorprende que Morgana haya dormido toda la noche de un tirón. ¿No te parece raro a ti, Dorothy? Pensé que el ambiente extraño iba a ponerla nerviosa. ¿Queréis decir que no recordáis que yo la traje aquí anoche? Candy levantó la mirada confundida. Vuestro esposo me la trajo de vuelta, bien comida y tranquila, dijo Dorothy. Estoy segura de que él hubiera querido que le felicitasen por haber alimentado a la niña, pero no veo cómo pudo hacerlo.
a menos que los hombres estén hechos ahora de otro modo. ¿Terence te llevó de vuelta a la niña? Así fue. Y puedo darme cuenta de que vos no lo recordáis. Ya os dije que el exceso de vino... ¡Oh, cállate, Dorothy!, exclamó Candice, interrumpiéndola. Por supuesto que me acuerdo. Solo fue un instante y... ¡Oh, no importa! Llévasela a Joanna, hazme el favor. Siento que voy a tener dolor de cabeza. No me sorprende con todo esto. ¡Dorothy! Cuando la puerta se cerró, Candy se tendió en la cama. ¿Qué le ocurría? Sabía que Terence había pasado la noche con ella. Recordaba que él había entrado al cuarto y se había quedado dormido enseguida. ¿Qué había pasado después? Sí, podía acordarse del resto. Pero, ¿por qué no podía recordar haber amamantado a Morgana en mitad de la noche? Por un momento se preguntó si podía tener seguridad de alguna cosa. Tal vez ella se había quedado dormida un poco después de Terence y quizás había soñado todo el resto. Entonces recordó que al despertarse tenía puesto el camisón. ¡Oh! ¿Era posible que todo hubiera sido un sueño? La decepción la golpeó con la fuerza de una ola. Esa mañana, más tarde, cuando salieron en el coche, Terence parecía estar de muy mal humor. Arrinconado en un ángulo, apenas se dignaba a abrir la boca. ¿Qué diferencia con la noche anterior a la hora de la cena? ¿Qué le había ocurrido? Las tres mujeres exhalaron un suspiro unánime cuando finalmente llegaron a Honeysand. Les estaban esperando. Las puertas de la gran mansión estaban abiertas de par en par y un montón de criados se disponían a bajar el equipaje. Podría haberse dicho que todos los sirvientes habían salido para dar la bienvenida a su señor. Incluso Matilde estaba de pie en el umbral. Un poco más tarde, Candy comprendió que toda esa agitación era provocada por Morgana. Uno por uno los criados trataron de verla cuando bajó del coche y se dirigió a las puertas dobles de entrada. Matilde lanzó una mirada dura a Morgana antes de que sus fríos ojos repararan en Candice y Terence. «Ya veo», dijo abruptamente Matilde. «Traes a la bastarda a casa». Ruth tragó aire, lanzó a su cuñada una mirada furiosa y se metió en la casa. La pobre Joanna se puso roja como la grana y agradeció a Dios que Dorothy no hubiera estado cerca para escuchar aquello. Terry, que estaba detrás de Candy, se puso tenso, pero en su cara no hubo ni asomo de emoción. Estaba convencido de que el insulto iba dirigido a él y no a la niña. Matilde nunca iba a cambiar. Su alma estaba tan llena de amargura que el veneno a veces rebosaba de ella. Candy se detuvo de golpe, la cara encendida por la furia y los ojos fijos en la duquesa. Al parecer, Matilde estaba encantada de haber logrado molestar a todos los que la habían escuchado. En voz baja, dijo Candy: «Mi hija no es una bastarda. Lady Matilde, si volvéis a llamarla de ese modo, me obligaréis a usar la violencia». Después entró a la casa antes de que Matilde pudiera contestarla. Joanna la siguió, dejando solo a Terence, que rió ante la expresión furiosa de Matilde. «Debisteis haber sido más explícita, madre». La daba ese tratamiento porque sabía que a ella la enfurecía. «Parece que somos muchos los bastardos que andamos sueltos estos días». Matilde no se dignó a contestar a eso. «¿Vienes con la intención de quedarte?», preguntó fríamente. Terence sonrió burlonamente. «Así es, tengo esa intención. ¿Algún problema?». Ambos sabían que ella no podía oponerse. La mansión era propiedad de él y ella vivía allí porque Terry se lo permitía. Cuando Candice subía a los dormitorios, Terence se encerró en la biblioteca, su cuarto preferido en Honeysand. Satisfecho, pudo darse cuenta de que nada había sido cambiado ni retocado. Su escritorio seguía en un rincón, junto a un armario
bien provisto de bebidas. Pensaba echar un vistazo ese mismo día a los libros de contabilidad para ver si podía entender las cifras de Matilde. También iba a beber. Sin embargo, finalmente no se emborrachó y no pudo sacar nada en claro de los libros, lo cual no era sorprendente. Estaba seguro de que Matilde llevaba deliberadamente cuentas confusas para obligarle a pasar horas enteras con ella, que condescendía a explicar la forma en que administraba la propiedad. Siempre había logrado apañárselas para dar a entender que Hannah-i-Sun se desmoronaría sin ella. Los dos sabían que Matilde era la razón por la cual Terence se había mantenido lejos de la propiedad desde la muerte de su padre, dependiendo de personas que le mantenían informado. Nunca había podido tolerar estar mucho tiempo con ella bajo el mismo techo. Las amenazas y los dardos de Matilde le hacían perder la paciencia. Esa mujer era la viuda de su padre. Para el mundo era su madre, de tal modo que no podía echarla. Siempre le había resultado más fácil irse de la casa, pero ahora se encontraba allí con su mujer y su hija, y Matilde no le iba a sacar de su casa. Cuando subió a su alcoba a cambiarse de ropa para la cena, estaba de muy buen humor. No podía evitar preocuparse por los problemas que tenía con Candice y le atormentaban los remordimientos de conciencia por haberla embriagado. Le había vuelto a poner el camisón a fin de que ella no sintiera vergüenza cuando la doncella entrara a despertarla. Sin embargo, si bien ella no recordaba la noche que habían pasado juntos, él sabía que la había hecho trampa, forzándola a aceptar sus ardores. 3 criadas salían de la salita que separaba las habitaciones de los señores en el momento en que llegó Terence. «¿Dónde vais con todo eso?», gruñó Terry. Una de ellas llevaba un canasto con zapatos y las otras 2 sostenían una profusión de vestidos entre los brazos. Las doncellas se demudaron al escuchar el tono de voz y no dijeron nada. Candy surgió detrás de ellas y después de despedirlas se enfrentó a su marido. «¿Por qué las gritas?» «¿Acaso no te gusta tu cuarto?», dijo él, preguntándose por qué motivo estaba retirando sus vestidos. «Por el contrario, me gusta mucho. Las criadas están retirando la ropa de Lady Matilde, como ya lo hicieron la otra vez. Supongo que se mudó a esta habitación cuando yo me fui, creyendo que no iba a regresar». Pero eso no había logrado aplacar a su esposo, que se sentía demasiado contrariado. «Si yo no hubiera insistido, tú nunca hubieras vuelto, ¿verdad?». Candy se encogió de hombros. «Nunca he pensado mucho en ello. Volví a Londres tan solo porque quería estar cerca de mi familia cuando naciera Morgana». «Por supuesto, tu adorada y masculina familia», dijo él con ironía. «Tu familia está ahora muy lejos de aquí, y yo le doy gracias a Dios por ello. Ya no correrás a reunirte con ellos». Candy se puso tensa. Los ojos se abrieron iracundos. «Nunca he corrido a reunirme con mi familia, pero si quisiera hacerlo, lo haría». «No, no lo vas a hacer», gritó Terence, «y quiero que sepas que no permitiré que ninguno de ellos ponga los pies en esta casa». «¿No hablas en serio?», dijo ella con la voz entrecortada. «Ya verás, querida, ya verás». «Oh, esto es demasiado». Estaba tan enfurecida que no pudo terminar la frase. Giró sobre sus talones y se dirigió a su dormitorio, dando un portazo. Terry miró fijamente la puerta cerrada. Estaba a punto de estallar. En 2 zancadas se acercó y la abrió. «No te atrevas a volver a marcharte cuando te estoy hablando», vociferó con voz atronadora, de pie, bajo el dintel. Candy se dio la vuelta sorprendida, aunque de ningún modo intimidada por la furia que a él le hacía temblar. Había tenido que dominar demasiado tiempo su propia furia. «No me estabas hablando», gritó a su vez en el mismo tono que él. «Me estabas gritando estupideces. No pienses que puedes imponerme tus atropellos, porque no lo voy a tolerar. No soy una de tus sirvientas». «Entonces, dime, ¿qué eres?» «Tu mujer». «Exactamente, mi mujer».
Y si se me ocurre imponerte restricciones, te las impondré todas las veces que me dé la gana. ¡Fuera de aquí!, gritó ella. ¡Vete! Entonces empujó la puerta hasta que ésta se cerró y él quedó al otro lado. Terry hizo una mueca, pero no intentó abrir de nuevo. El sentido que tenía esa expulsión del dormitorio de ella era muy fuerte, simbolizaba el rechazo que había esperado. Su rostro se ensombreció. Miró de nuevo la puerta y creyó ver una barrera sólida, infranqueable.